Chicos, buenos días, espero que estén muy bien. Ya estamos hoy día jueves 3 de diciembre con nuestra actividad número 4, titulada Somos ciudadanas y ciudadanos de una república democrática. Qué interesante, ¿verdad? Estamos esta vez en el área de personal social con las clases pues para el sexto grado de educación primaria. Materiales a utilizar en esta actividad son nuestro cuaderno de personal social, nuestros lapiceros y dos fichas que nos está brindando la plataforma, ¿verdad? De Aprendo en Casa aquí, también yo ya te la envié como información al grupo del WhatsApp. ¿Qué aprenderemos hoy? El día 1 comprendiste y explicaste qué es el Bicentenario y por qué es importante para las peruanas y los peruanos. El día 2 leíste textos literarios representativos de los últimos 200 años de nuestra historia. Y el día 3 resolviste problemas estimando la duración del tiempo. En la actividad de hoy comprenderás y explicarás por qué el Perú es una república democrática y qué significa ser ciudadano o ciudadana. ¿Cuál será nuestra meta de hoy? Explicar qué significa ser ciudadana o ciudadano en una república democrática. ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Bien, analizar información sobre ciudadanía y república democrática a partir de fuentes confiables. Explicar qué significa ser ciudadano o ciudadano de una república democrática. A empezar. En las actividades anteriores aprendimos que el periodo de la historia entre la proclamación de la independencia y la actualidad se denomina época republicana, ¿no? Lo que estamos en actualmente, ¿verdad? Esto quiere decir que nuestro país es una república democrática. Para entender mejor qué es una república democrática, te invitamos a leer definiciones de república y democracia, que se encuentran en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, DRAE. República, organización del Estado, cuya máxima autoridad es elegida por los ciudadanos para un periodo determinado. Esto es pues ¿qué les digo? Pues una definición se ha extraído pues de la Real Academia, del diccionario de la Real Academia, ¿ya? Luego también nos explican qué es democracia. La democracia es forma de gobierno en la que el poder político es ejercido por los ciudadanos. Ya, estas definiciones las encontramos en este link que nos están dando. Ya, si ustedes quieren ampliar más estos términos y también con una forma que ustedes no amplíen sus conocimientos. En una república democrática, las ciudadanos y los ciudadanos eligen a las o los presidentes de la república para que los representen y tomen decisiones adecuadas en bien de todas y todos. A continuación, responde estas preguntas. ¿Alguna vez has acompañado a tus familiares a votar en las elecciones presidenciales? Sí, he acompañado a mis papás. ¿Cómo fue la votación? Acudimos temprano al lugar donde le corresponde votar, luego buscamos el aula donde se sufragará. Buscamos aula, decimos, porque siempre las elecciones se realizan en las instituciones educativas o colegios. Luego ubica su número de mesa y forma hasta que ingresa al aula a realizar su voto. ¿Qué hicieron para votar? Para votar, presenta su identificación, que es el DNI, verifican que es ella, le entregan la cédula de votación de los candidatos, se dirige a la Cámara Secreta, lugar acondicionado para votar, en la cual marca por el candidato, dobla la cédula y la deposita en la ánfora, firma y le entregan su DNI, con el holograma que le permite saber si sufragó o no. Para comprender mejor cómo se eligen a los presidentes y a las presidentas en nuestro país, te invitamos a leer y trabajar La democracia y las elecciones, lámina 24 de la colección Ciudadanía Activa, disponible en el enlace que se indica en la siguiente referencia. Grupo de la República 2020, La democracia y las elecciones, Ciudadanía Activa, lámina 24.
Entonces ahí está el link. Esta lámina ya te la he brindado, te la he mandado en la información. Entonces solamente la vas a tener que leer. Bien, aquí pues te vamos a brindar la lámina 24 de Ciudadanía Activa, ¿verdad? Titulada La democracia y las elecciones. El Perú es una república democrática. Eso significa que el pueblo tiene derecho a participar de la forma de decisiones y el control de su gobierno. Una de las formas de hacerlo es por medio de las elecciones. En ellas elegimos a las personas que nos representarán y gobernarán. Para que las elecciones sean transparentes y justas, deben seguir un proceso ordenado. El Jurado Nacional de Elecciones es responsable de organizar el proceso electoral. Durante las elecciones encontramos lo siguiente. Electores son los ciudadanos que tienen el derecho a votar en las elecciones. Candidatos son las personas que postulan a un cargo para ser elegidos por los electores. Mesa de votación es el lugar al que los ciudadanos acuden con su documento de identidad, DNI, para emitir su voto. Tienen miembros de mesa, que son quienes conducen el proceso y se encargan del conteo de votos. Padrón electoral es la lista que indica quiénes pueden votar. La cédula de votación es el documento en el que los electores marcan sus preferencias. Puede ser físico o también ya en estos tiempos estamos viendo el voto electrónico, ¿verdad? En algunos distritos de Lima ya se ve el voto electrónico. Actividad de esta misma ficha. Imagina que debes participar en elecciones. Observa la siguiente imagen y los recuadros. En ellos se presentan algunos criterios que podrían ser considerados al momento de elegir un candidato. Bien, aquí están pues las imágenes de una presidenta y un presidente. Entonces aquí están sus criterios. Vamos a ordenar estos criterios de los más importantes. Nos pide pues que escojamos 3 criterios que aparezcan de los más importantes y ordenarlos según su relevancia. ¿Ya? Entonces, aquí como una manera de ayudarte y para indicarte lo que vas a hacer, entonces, mire, vamos a elegir 3. Entonces hemos elegido su plan de gobierno, su experiencia política y su capacidad para cumplir sus promesas. Luego también tienes que reunirte con tus familiares para que te diga cuál de esos criterios también ellos creen conveniente. También te vamos a ayudar ahí. Su plan de gobierno, su capacidad para cumplir sus promesas y la confianza que inspira. Dice, ahora, señalen un criterio que no se deba considerar al momento de decidir. Vamos, en lo que yo puedo decir, puede ser los regalos que entrega en campaña, ¿no? Y también con los familiares podría ser su género. ¿Por qué digo su género? ¿Por qué? Porque el género no me va a importar. Ya estamos erradicando esas ideas preconcebidas de chicos que no solo los hombres pueden ejercer esto, también las mujeres. Entonces, su género no, para mí, no lo consideraría. Fuera un criterio que yo no lo considero, ¿ya? Entonces, y los regalos también que entregan para su campaña. Ahora dice, reflexionen juntos sobre los listados que han elaborado. ¿Para qué creen que estos criterios nos llevaría a elegir a las personas más adecuadas? ¿Cuál de ellos consideran que es lo más importante y por qué? Bien, entonces vamos a responder esas preguntas. Bien, aquí están las preguntas. Dice, la reflexión de la ficha también, ¿no? Dice, ¿por qué creen que estos criterios nos llevarían a elegir a las personas más adecuadas? Porque es todo aquello que todo ciudadano debe contar y debe ser primordial. Su plan de gobierno, ya que con ello aseguramos cuáles son sus propuestas. ¿Con cuál de ellos consideras que es más importante y por qué? Bueno, lo más importante sigue para mí es contar con su plan de gobierno, porque a través de él se guiará a realizar todo lo que quiere por su país. Luego de leer la lámina en tu cuaderno, responde las siguientes preguntas. ¿Por qué se dice que nuestro país es una república democrática? Es una república democrática porque los ciudadanas y los ciudadanos eligen libremente a las o los presidentes de la república para que los represente y tome decisiones adecuadas por el bien de todas y todos. Si fueras parte del Jurado Nacional de Elecciones, ¿qué tomarías en cuenta para organizar las elecciones presidenciales?
Que las elecciones sean justas y transparentes y que sigan un proceso ordenado, tener los padrones electorales elaborados. Que los candidatos sean personas que no tengan ningún tipo de problemas judiciales de ningún tipo y que tengan estudios superiores. Como ciudadana o ciudadano, ¿qué criterios tomarías en cuenta para elegir a una autoridad? ¿Y qué criterios no tomarías en cuenta para elegir a una autoridad? Bueno, ¿qué criterios tomaría? Que sea una persona que se preocupe por los intereses de nuestra patria, que demuestre humildad y compromiso para cumplir con sus promesas, que cuente con su plan de gobierno y también tenga una experiencia política. ¿Qué no elegiría? ¿Qué criterios no tomaría en cuenta? Lo que no elegiría de un candidato es su género, porque todos estamos en igualdad de derechos, y su forma de hablar y también su edad. ¿Crees que estos criterios ayudarían a fortalecer una república democrática? ¿Por qué? Sí, porque vamos a demostrar a todos los ciudadanos o ciudadanas que cuando elegimos a nuestros representantes se ha conducido con ideales democráticos en bien de nuestro país. Ahora responde, ¿quiénes son ciudadanas y ciudadanos en una república democrática? En nuestro país, que es democrático, se considera ciudadano o ciudadana a todos los que nacemos en este país. A tu edad, ¿te consideras ciudadano o ciudadano? ¿Por qué? Sí, porque tengo mis derechos y deberes, que esos son amparados por nuestra ley desde que nacemos. Para saber si eres ciudadano o ciudadano, te invitamos a leer Derechos y Deberes de los Ciudadanos, lámina 12, de la colección Ciudadanía Activa, disponible en el enlace que se indica en la siguiente referencia. Grupo La República 2020, Derechos y Deberes de los Ciudadanos, Ciudadanía Activa, lámina 12. Y ahí está el like donde ustedes lo pueden encontrar, pero esta información ya te la brindé. Pero aquí también te la vamos a brindar. Esta es la lámina número 12, titulada Derechos y Deberes de los Ciudadanos. Todos los ciudadanos y ciudadanas del Perú tenemos derechos y deberes. Estos están descritos y explicados en la Constitución Política del Perú y en las leyes y se orientan a promover la realización de las personas que son parte de la sociedad. Tenemos derecho significa que debemos tener acceso a ciertas cosas sin restricciones y en igualdad. Por ejemplo, todos tenemos derechos a recibir amor, a tener un nombre, a la alimentación, a la salud, a la protección, a la educación, a la recreación y muchos otros. Tenemos deberes, que significa que estamos en la obligación de hacer ciertas cosas y cumplir lo que se indica las leyes. Por ejemplo, tengo deber de respetar los derechos de los demás, de pagar mis impuestos, entre otros. Actividad. Observa las ilustraciones y completa en el espacio indicado si se trata de un derecho o un deber. Miren, ahí dice, tenemos el de respetar las reglas de tránsito. ¿Qué será? Un deber. Muy bien. Tenemos el a recibir una educación de calidad. A ver, ¿tenemos deber o es un derecho? Un derecho, muy bien. Tenemos el de ser elegidos como autoridades y representantes. ¿Qué será? ¿Un deber o un derecho? Un derecho, muy bien. Dice, distintos pero iguales ante la ley. Cada persona tiene características propias, pero tiene los mismos derechos que los demás y merece que estos se respeten sin distinción de sexo, edad, cultura, religión, discapacidad ni condición social. No importa de dónde venimos, cómo somos o cómo hablamos. El Estado, gobernantes, leyes, instituciones debe garantizar nuestros derechos. Actividad. Relaciona las palabras del centro con los personajes, las palabras de los recuadros grises con algunas de las características que hacen particulares a estas personas y las distinguen de otros. ¿Ya? Entonces aquí vamos a trabajar. Dice pues que todos somos iguales ante la ley. Nadie tiene que ser discriminado. No puede ser sin distinción de nada, ni sexo, ni edad, ni cultura, ni religión, ni de nada. Todos somos iguales. De nuestra Constitución, todos tenemos derechos y son iguales. Bien, dice, mi madre, mi padre y yo migramos de otro país. ¿Qué será? ¿A dónde lo uniremos? Al origen, ¿verdad? Porque dice que son de otro país, ¿no? Son de origen de otro país.
Soy peruana, corresponde a nacionalidad. Gracias a mi trabajo tengo dinero. ¿Qué será? Condición. Mi familia habla quechua. Idioma, muy bien. Pronto seré mamá. ¿Qué será? Al sexo, ¿verdad? Porque no sabemos, ¿no? Pero pronto seré mamá. Pero, ¿cuál será? ¿Qué será? ¿Qué sexo será el bebé? ¿Verdad? Entonces dice, mi religión es la católica. Se refiere a su religión. Ahora piensa en qué características distinguen a nuestra familia, a nuestro miembro de tu familia y a ti. ¿En qué te distingues? ¿En religión? ¿Nacionalidad? ¿Idioma? Todo, ¿verdad? Dice, y recuerda que vivir juntos siendo diferentes y en una sociedad diversa puede ser una ventaja. Tenemos más costumbres, ideales y experiencias de los cuales aprender. Luego de leer la lámina, responde. A tu edad, ¿cuáles son tus deberes y tus derechos? Son todas mis obligaciones y deberes que tengo que cumplir. Entre ellos tenemos el derecho a la salud, educación, identidad, recreación, protección, etcétera, ¿verdad? Dentro de mis deberes tengo que obedecer a mis padres, estudiar, respetar a las personas mayores, a los símbolos patrios, colaborar con las actividades de mi casa, etcétera. ¿Qué derechos podrás ejercer a partir de los 18 años? Lo que podría ejercer es el derecho al voto, para elegir a mis autoridades como representantes de mi país. Con base en lo que has leído, considera que eres una ciudadana o un ciudadano. ¿Por qué? Sí, porque todas las personas tenemos los mismos derechos y deberes, sin distinción de raza, edad, sexo, no condición, etcétera. Solo que a mi edad debo esperar cumplir los 18 años de edad para elegir a mis autoridades. Todos o todos somos ciudadanos o ciudadanas, pues tenemos los derechos y deberes, pero hay algunos derechos que se pueden ejercer a partir de los 18 años de edad. Por ejemplo, elegir a nuestras autoridades. Muy bien, ya estás preparado o preparada para explicar de forma escrita qué significa ser ciudadano o ciudadano en una república democrática. Como una manera de ayudarte, porque este es tu producto del día de hoy, voy a escribir, ¿no? ¿Qué significa ser ciudadano o ciudadano? Si lo consideras pertinente, lo puedes copiar, no hay problema, pero si tú consideras que tienes otras ideas, las puedes colocar, no hay ninguna clase de problemas. Ser ciudadano o ciudadano significa ser miembro pleno de una comunidad, tener los mismos derechos que los demás y las mismas oportunidades de influir en el destino de un país. También supone el cumplimiento de una serie de deberes y obligaciones vinculados a esos derechos. Tenemos derechos significa contar con la protección de la sociedad para poder realizar ciertos intereses fundamentales, para lograr una vida digna. Solo los ciudadanos y ciudadanas pueden votar, participar en las decisiones públicas y en la definición del destino de un país. Ser ciudadano o ciudadano significa participar activamente en la vida social, política, económica y cultural de tu comunidad y de la sociedad. Como ciudadano puedes y debes informarte sobre lo que sucede a tu alrededor, aportar ideas, promover y apoyar cambios, mejoras y expresar tus opiniones con libertad y respeto. Bueno, eso es lo que hemos querido, una manera de ayudarte con tu producto del día de hoy. Tras haber escrito la explicación, revisa el trabajo que desarrollaste y considera los siguientes criterios. Ya sabes que estos criterios son para que revises tu producto, tu explicación que has dado, qué significa ser ciudadano o ciudadano en una república democrática. ¿Analizaste la información sobre ciudadanía y república democrática a partir de fuentes confiables? ¿Verdad que sí, no? Chef en sí. ¿Explicaste qué significa ser ciudadano o ciudadano en una república democrática? Perfecto también, chef en sí. Responde, ¿cumpliste con los criterios? ¿Cuál podrías mejorar? ¿Qué harías para mejorar? Si es necesario, mejora la explicación. Te será de utilidad para elaborar el panel sobre el Bicentenario la próxima semana.
Bien, como producto del día de hoy, solamente para hacerte recordar, es explicar qué significa ser ciudadano o ciudadano en una república democrática. No olvides de tomarle una fotito al producto y enviármelo al grupo del WhatsApp para tener una evidencia de tu trabajo y que vienes trabajando en las actividades de Aprendo en Casa. Ya, chicos, no se vayan a olvidar. Entonces, esta es la explicación que han tenido ustedes que escribir. No se olviden de tomarle la fotito. Con tu familia, reúnete con tus familiares y dialoguen sobre qué significa ser ciudadano o ciudadano en una república democrática. Pídeles que comenten si consideran que en estos 199 años de vida republicana, todos los ciudadanos y todas las ciudadanas han podido vivir de acuerdo a sus derechos y responsabilidades, y expliquen por qué. Reflexiona. Recuerda la meta de hoy, que es explicar qué significa ser ciudadano o ciudadano en una república democrática. Responde estas preguntas. ¿Lograste la meta? ¿Qué dificultades tuviste? ¿Cómo las superaste? ¿Qué te pareció más interesante o importante en esa actividad? ¿Cómo aplicarías lo aprendido? ¿Dónde y con quiénes? ¿Lograron la meta? Claro, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué dificultades tuvieron? Ninguna dificultad, porque todo fue comprensión y que ustedes pues respondan y al menos pues han recibido algunos conocimientos nuevos que ustedes están aprendiendo, ¿verdad? ¿Qué te pareció lo más importante o interesante? Conocer, ¿verdad? Conocer tus deberes y derechos, conocer cuándo es ser un ciudadano o ciudadano en una república democrática, conocer por qué somos un país democrático, ¿verdad? Eso fue lo mucho interesante que tuvimos que el día de hoy. ¿Cómo aplicarías lo aprendido? Bueno, lo aplicaría a ustedes, a su corta edad, en saber, en su institución educativa o colegio, ¿no? Es saber elegir a sus representantes de sus municipios escolares, ¿verdad? Porque eso nos está enseñando, pues, ¿no? La conciencia que tenemos, ¿no? De saber elegir a nuestros representantes, ¿verdad? ¿Con quiénes lo aplicarías? Pues con tus compañeros, a tu edad, cuando ustedes están en sexto grado, a sus edades, chicos, entonces lo aplicarían con sus amigos, en sus escuelas, colegios e instituciones educativas. Chicos, muchísimas gracias. Espero que haya sido de su agrado esta explicación. Disculpen algunos errores que haya en la explicación, pero trato de explicarles a ustedes para que tengan la idea de cómo realizar esta actividad. Gracias por su comprensión y nos estamos viendo pues el día de mañana. Chicos, sigamos cuidándonos, chicos. El cubreboca, el lavado de manos y la desinfección con el alcohol, ¿sí? Y también al menos ya con esta enfermedad que estamos ya, ¿no? Con la difteria, ¿verdad? Entonces, por favor, a cuidarnos mucho, ¿ya? A cuidarnos mucho, que eso depende de nosotros. Gracias por su comprensión y nos estamos viendo pues el día de mañana. Hasta luego, chicos.